Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 7 de octubre del 2020. El día de ayer les di por ahí algún tiempo para que estuvieran trabajando con algún avance sobre sus trabajos. Espero que para el día de hoy ya esté un poquito avanzado, al menos que ya tengan las correcciones de su SEPTA, que ya tengan un avance bastante importante de soporte y que al menos hayan iniciado los puntos que veíamos el lunes correspondientes al apartado 2.1 mi mercado y al apartado 2.3 correspondiente al cliente al que se dirige. Yo esperaría que sí. En el caso de que algunos de ustedes ya tengan avances que mostrarme, sí les pediría que me lo muestren o me lo envíen el día de hoy, ya sea por WhatsApp o por correo. Justo hace algunos minutos ya recibí por ahí dos avances que les estaré revisando un poquito más tarde o más tardar mañana por la mañana tendrán su respuesta. Los demás, en el caso de que sea posible que me envíen algo, pues estaría excelente para tener ya una retroalimentación más clara en estos días. En este sentido, el día de hoy vamos a seguir viendo los siguientes elementos que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de un análisis del diagnóstico, o mejor dicho, tal cual, un diagnóstico del entorno de una empresa. No hacemos nada más tablas por hacerlas, y esto debe quedar claro. Todo esto tiene un sentido, el cual es identificar cuáles son los principales elementos que podrían llegar a impactar a la empresa y con base en eso saber cómo es que podemos generar estrategias, tácticas y demás orientadas al mercado dentro o desde la perspectiva de nuestra organización. Por tal motivo es que estamos haciendo todo esto, ¿vale? Entonces, ya hemos visto el SEPTA, ya hemos visto Porter, ya hemos visto cómo es que se debe de integrar la información sobre el mercado, sobre el cliente, sobre la competencia. El día de hoy vamos a ver la perspectiva interna. Y en este sentido, a pesar de que existe una gran gama de herramientas que podríamos emplear, la mayoría de ellas es sumamente importante que estuviéramos de manera presencial para que sean efectivo. No obstante, nos vamos a ir con las básicas en esta ocasión, de manera que quede claro. En todo caso, las otras seguramente ya las habrán visto en alguna otra materia, las verán un poquito más adelante. Si les toca conmigo, por ejemplo, en marketing estratégico, esperando que ya dentro de un par de cuatrimestres ya estemos de forma presencial, allí ya veremos mucho más completo todo esto. En todo caso, cuando hablamos de la parte interna de la empresa, uno de los análisis o uno de las herramientas que nos permiten resumir y también analizar como tal los factores internos de nuestra organización es la matriz de evaluación de factores internos, tal cual como su nombre lo indica, la famosa matriz EFI o MEFI. En este caso es bastante similar a una matriz de evaluación de factores externa, pero tiene algunas particularidades que la hacen, digámoslo así, un poquito más detallada, sobre todo cuando observamos cuáles son los factores positivos y cuáles son los factores negativos. Justo el día de hoy vamos a estar viendo un poquito sobre la MEFI, para que tengan en cuenta cómo es que se realiza para sus trabajos. ¿Ok? Entonces justo vamos a iniciar con esta. Voy a empezar a compartir pantalla para que puedan observar el formato. Ok, aquí lo tenemos ya está. Les voy a compartir mejor desde la otra perspectiva, desde pantalla completa, para que aprecien mejor todos los movimientos que hago. Ahí estamos ahora sí. Entonces, a este punto dentro de sus trabajos ya deberíamos de tener bastante integrado la parte de nuestro SEPTA, integrando todos los factores de cada uno de los grupos que se forman con este tipo de herramientas, el tiempo de impacto y tipo de impacto con sus fuentes ya lo más avanzado posible. Por ahí, de hecho, la mayoría de los equipos ya tienen más del 70% aprobado dentro de sus factores, entonces van bastante bien. Con su MEFE también, bueno, su Porter, que no es tan complejo en realidad. Espero hayan estado viendo los videos. No revisó, de hecho, si los vieron o no. Pero yo esperaría que sí.
Después la MEFE, como les decía, ya que tenemos Update Porter, es bastante sencillo, solamente es cuestión de jalar aquella información e ir acomodando dependiendo de la ponderación o calificación que queremos asignarle a cada cosa por su nivel de importancia o por el impacto, o mejor dicho, por las estrategias que está utilizando actualmente la empresa. Entonces, con la MEFE básicamente concluimos la parte externa. Con esta matriz es como que el resumen de toda la parte externa de la organización que nos podría llegar a impactar de manera positiva o negativa. Pero lo que queremos ver ahora es la parte interna, cómo es que funcionan los factores desde un sentido hacia adentro de la empresa. Ya no estamos viendo las cosas que no podemos controlar. Ahora estamos viendo las cosas que sí podemos controlar, las cosas que dependen de la propia empresa, las cosas entonces que esté en nuestras manos modificar, corregir o aprovechar de manera que cada vez sea más eficiente la manera de trabajar de nuestra organización. En este sentido, entonces, es bastante similar a la manera en que desarrollamos nuestra MEFE. De hecho, si observan las tablas, son prácticamente idénticas. ¿Okay? Tenemos MEFE aquí, tenemos MEFE acá. Entonces, son idénticas. Lo único que cambia, obviamente, es que en la de factores externos tenemos oportunidades y amenazas, mientras que en la de factores internos tenemos fortalezas y debilidades. Y es importante mencionar esto para aquellos de ustedes que no se acuerdan. Cuando hablamos de la matriz MEFI, también vemos factores que nos impactan de manera positiva y a ellos los llamamos fortalezas. Pero además consideramos factores que nos impactan de manera negativa o cosas que nos hacen falta dentro de la empresa o cosas en las que estamos flaqueando un poquito. Y a ellas les llamamos debilidades, ¿ok? Tomando esto en consideración ahora sí y viendo las tablas, tenemos un grupo de factores de fortaleza y otro grupo de factores de debilidades, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo encontramos fortalezas y cómo encontramos debilidades de cada organización? Como les decía, existen diferentes métodos, existen diferentes herramientas, algunas requieren un poquito más de análisis, otras son un poquito más ambiguas. En este caso, de hecho, nos vamos a ir con una de las versiones más ambiguas para desarrollar este tipo de análisis. Y estamos hablando de el seleccionar de manera aleatoria los elementos que nosotros como empresarios, emprendedores o analistas de la empresa consideramos como factores positivos. Pero ojo, tienen que ser factores que la empresa está haciendo bastante bien comparado con qué. Número uno, con lo que hacía antes y número dos, con la competencia, con el mercado en el cual se encuentra. Entonces, las fortalezas en primera instancia, repito, son factores que la empresa está haciendo bien, elementos, cosas que la empresa está haciendo bien, comparado con esa misma empresa antes o comparada con las demás empresas del mercado. En este sentido, hay una infinidad de factores que podríamos elegir de cualquier área de la organización. Podríamos plantear factores dentro de recursos humanos, podríamos plantear factores relacionados con el área de marketing, con el área de producción, con el área de administración, con el área de contabilidad o financiera, con cualquier área, incluso de sistemas, y cualquier otra que se les ocurra. Cualquiera de las áreas existentes dentro de nuestra organización, incluso limpieza, incluso atención al cliente, cualquiera, podría ser sujeta a contener diversos factores que podrían considerarse como fortalezas. Por ejemplo, vamos a hablar de algún caso en específico. Vamos a ver. Vamos a tomar alguna persona aleatoriamente, digamos. ¿Quién quiere participar? Nadie, lo elijo yo entonces. Vamos con... Pero para los que están dormidos en este momento, despiértense porque voy a pedir participaciones. Vamos con Denise. Denise Fuentes. La pregunta es, Denise, espero que estés por ahí. ¿Cuál es tu restaurante favorito?
Puede ser un restaurante grande, puede ser un local pequeño, puede ser un puesto callejero, puede ser un restaurante de lujo, cualquiera. ¿Cuál es, Denise, tu restaurante favorito? No recuerdo cómo se llama, pero está en el 17. En el 17. ¿Qué venden? En tacos. Ok, podrían ser, hay muchos diferentes. Pero ¿por qué te gustan esos tacos, Denise? Porque están bien ricos. Ok, el sabor de los tacos se te hace algo bastante especial comparado con otros tacos. Ajá. Y tiene precios accesibles también. Ok, vamos, ¿qué es lo que te gusta más, los precios o el sabor de los tacos? Las dos cosas. Pero así principalmente. O sea, Pues ¿comprarías esos el tacos aunque sabor. les subieran 2 pesos? Sí. Ok, entonces seguramente es más el sabor. Ajá. ¿Sí tiene un sabor diferente de otras taquerías o sí has encontrado ese sabor en otros lugares también? Pues yo creo que no. O sea, de todos los que he probado son los que más me gustan. Ok, entonces, gracias, Denise. En este caso, lo que nos comenta Denise en esta situación particular es que esa taquería a la que ella va constantemente o periódicamente o cada vez que se le antoja este tipo de productos, tacos, eh, tiene un distintivo bastante importante que está relacionado con el sabor. En este caso, hablaríamos entonces que esa taquería en particular, esta empresa, tiene una fortaleza respecto a su sazón. Lo pondríamos de esta manera. El sazón de los tacos es diferente de las demás taquerías de la ciudad. ¿Okay? Entonces, esto lo tomamos como ejemplo solamente, pero podría ser un factor también a considerarse dentro de alguno de sus proyectos. Ese sazón que lo hace diferente permite que la empresa tenga una fortaleza. Denise y muchas otras personas seguramente van a esa taquería o a ese restaurante debido a ese sabor tan especial que tienen los tacos, que no lo tiene cualquier otra taquería. Tienen tal vez algunos otros como lo sería el precio, pero pues tal vez no es tan importante el precio en realidad, porque hay muchos otros que también manejan precios bajos en este sector. Pero el sazón, eso sí es especial. Entonces podría ser un elemento hacia el cual se puede dirigir la empresa. ¿La empresa puede controlar el sazón de los tacos? Sí. La empresa sabe exactamente qué ingredientes utilizan. La persona que trabaja en ese lugar sabe exactamente cómo es que se prepara diariamente la carne, las tortillas y todo el proceso para que sea siempre el mismo sazón y por ende el mismo sabor. ¿Ok? Entonces se convierte en un factor interno y específicamente de fortaleza porque me trae cosas positivas. ¿Qué es lo que nos faltaría dentro de esta redacción? Así como lo hacemos dentro de la MEFE, que recuerdan de este lado, tenemos al principio un código, una codificación. Hay que hacer exactamente lo mismo acá. Obviamente, en este caso son fortalezas, entonces empezamos con la letra F y agregamos un número 1. Y listo, ya tenemos nuestro factor número 1 en este lugar. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Quién quiere participar ahora? ¿Algún voluntario? Lo elijo yo. Elíjelo usted, profe. Ok, vamos con... Voy a preguntar de nuevo, entonces acérquense a sus micrófonos y pongan atención. Vamos con... Será bueno. Rafael, Rafa, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Pues Rafa, no sé qué tan seguido vas a las tiendas, a un supermercado, pero seguramente has ido en varias ocasiones. Sí. ¿Cuál es el supermercado al que más te gusta ir? A Walmart. A Walmart. ¿A cuál Walmart? Al de Adelitas. Ok, ¿por qué te gusta ir ahí?
Pues nada más. Es que yo antes vivía cerca de ahí y pues era como que me quedaba muy cerca. Ok, gracias, Rafa. En este caso, lo que nos comenta Rafa también podría ser considerado como un factor interno importante. En este caso particular, a pesar de que no sea algo tan distintivo porque las personas pueden vivir en cualquier lugar, sí podríamos considerar, por ejemplo, que Walmart Adelitas se encuentra en una zona donde hay una gran cantidad de personas debido a todo el complejo habitacional que existe cercano. Entonces, un factor interno clave podría ser la ubicación estratégica cerca de complejos habitacionales y de avenidas principales. ¿Okay? En este caso, entonces, a diferencia de alguna otra empresa, Walmart, Adelitas, ojo, estos dos factores son de empresas diferentes, no se van a confundir. De hecho, lo voy a mover para abajo para que no haya confusiones. Walmart, Adelitas tendría esta ventaja o este factor interno importante, en el cual identificaríamos que si bien existen muchos supermercados en la ciudad, este cuenta con una ventaja o con una fortaleza relacionada a que se encuentra cerca de un complejo habitacional donde hay mucha gente que va a preferir ir ahí que moverse hacia otros lugares. Y número dos, se encuentra cerca de una de las avenidas principales de la ciudad, que es esta que conecta a una parte más céntrica con una parte un poquito más alejada de la ciudad, cruzando lo que llamamos los victorenses como la Joroba. Entonces, este se convierte también en un factor principal de fortaleza por esos motivos. Y haríamos exactamente lo mismo. En este caso, como es otra empresa, sería un F1, porque sería su primer factor. Si fuera de una empresa, obviamente sería un F2. ¿Ok? Entonces, así es como estaríamos construyendo nuestra matriz de factores internos. Ustedes ya han elaborado seguramente en algunos casos esta matriz, tal vez lo hicieron así como lo estamos desarrollando ahorita, o tal vez lo hicieron con un método más complejo. Hasta este punto estamos encontrando los factores desde la perspectiva del cliente, desde dos opiniones de personas que ahorita nos hicieron Rafa y Denise sobre algunas de sus empresas preferidas. Pero no solamente lo tenemos que ver desde la perspectiva del cliente, también lo podemos ver desde la perspectiva de la competencia o desde la perspectiva propia, identificando claramente en qué somos mejores, en qué lo estamos haciendo bien. Uno de esos factores podría ser, por ejemplo, el contar con una filosofía organizacional claramente establecida y aplicada. ¿Okay? Esto que tal vez no sea un aspecto que sea tan considerado con el cliente, pero que claramente podemos considerar dentro de la empresa, si es que es cierto. Hablando quizá de una empresa en la cual tiene como valores centrales el trabajo en equipo. Esa es parte de su filosofía organizacional. Siempre trabajan en equipo, siempre trabajan con sonrisas, siempre lo hacen de manera conjunta, de manera integradora. Y entonces, si ellos lo sienten así y esa filosofía les funciona, entonces se puede convertir en una fortaleza. Vamos a ponerlo como prefieres. Podemos considerar algún otro elemento como lo es el servicio o la atención al cliente. En el caso de que sea bastante importante o bastante buena la organización en este sentido. Podríamos considerar también el hecho de contar con manuales de procedimientos bien establecidos. Podríamos tomar en cuenta también la gran capacidad que tienen las personas o la constante capacitación que les estamos dando a nuestros empleados. Podríamos considerar también dentro de las fortalezas, vamos a ir un poquito más a temas financieros. El buen grado de liquidez o la buena rentabilidad que tiene la empresa, el estatus crediticio con el que cuenta la organización,
El que no tenga deudas también podría aplicar. El que seamos bien reconocidos por la organización, por los clientes, es decir, que tengamos una marca fuerte y bastante reconocida dentro del mercado. El hecho de que sea bastante eficiente en la forma de producción, que seamos rápidos, que seamos, no sé, que tengamos los precios más bajos y demás. Cualquier otro aspecto interno que sea positivo para la empresa, lo podemos integrar aquí. ¿Ok? ¿Cuántos factores se recomienda integrar? Se recomienda, número 1, que no sean más de 20 factores en total. Es decir, tomando en cuenta fortalezas y debilidades, que no sean más de 20. Pueden ser 10 y 10, 15 y 5, 7 y 13, da igual. Pero que no sean más de 20, porque si tomamos en cuenta más de 20, ya se vuelve todo esto un problema para poder calificar y evaluar. Pero tampoco se recomienda que sean menos de 6. Entonces hay que buscar algún equilibrio, ¿ok? Yo les voy a pedir, de hecho, que por lo menos sean 5 y 5 para que sea un total de 10 factores. Pero obviamente pueden integrar más, pueden ser 6, 7, 8, 9 o hasta 10 de cada uno. Pero por lo menos 5 y 5 les estoy pidiendo. Ok, entonces esto es en cuanto a las fortalezas. Vamos a las debilidades. Y aquí vamos a considerar, por ejemplo, una empresa en la cual me parece que todos hemos comido alguna vez y que está bastante claro una de sus principales debilidades, al menos en Ciudad Victoria. ¿Conocen Gorditas Doña Tota? ¿Quién me dice una de las principales debilidades de Gorditas Doña Tota? ¿Cuál servicio? La atención al cliente o el mal servicio. Muy bien, gracias, Rocío. En este caso estamos hablando de que mediante este proceso en el cual las trabajadoras, porque normalmente son mujeres, creo que solamente me ha tocado una vez en la vida ver a un hombre trabajar atendiendo al cliente. Las trabajadoras prácticamente 9 de cada 10 veces, incluso más, te atienden con una cara de molestia y una actitud en la cual es como si te estuvieran haciendo un favor en lugar de brindarte un servicio. Entonces, uno de los factores que podríamos considerar aquí para esa empresa, de 1, obviamente ponemos la codificación de nuevo, de debilidad, 1 por el primer factor. De 1 consideramos el hecho de mala atención al cliente. Así es como lo plantearíamos de manera general. Pero podríamos ser más específicos, cambiando algunas palabras para que se entienda mucho más claramente. Podríamos considerar quizá atención grosera por parte de los empleados. ¿Ok? O las empleadas en todo caso. Y así podríamos adaptar la redacción a una manera que quede súper clara a qué nos referimos. ¿Vale? Entonces, lo mismo con cualquier otro factor negativo que podamos encontrar. Por ejemplo, dentro de la UPB, ¿qué factor ustedes considerarían? Y este es un momento clave de comentarlo. ¿Qué factores considerarían como que la UPB no lo está haciendo bien? ¿Qué aspectos que puede controlar la universidad no está haciendo bien? Pues es que una sería que está muy lejos, pero pues no lo puede controlar la universidad ya, porque ya está instalada ya. Buena idea, y buen punto también lo que comentas, Daniela. Porque sí, en muchas ocasiones consideramos el tema de la ubicación, pero en este caso, al ser una institución pública, pues bueno, no se puede controlar y tampoco es como que se pueda mover. Entonces, ¿podría haberse considerado antes de crear la empresa, o la universidad en este caso? Sí, pero bueno, no se consideró. Y de hecho sí se tomaron en cuenta estos factores y se había planteado que todo el Tecnotam fuera un complejo súper padre, en el cual hubiera muchas empresas de tecnología y también la UPB y el CEBETIS y demás, que al final, pues bueno, han pasado ya más de 10 años y no se cumplió.
pero sí tenían un objetivo de la ubicación. Pero bueno, ¿alguien más? El acceso a Profe. personas externas. El acceso a personas externas, ¿ok? Me imagino que te refieres a la facilidad con la que personas ajenas pueden entrar. Sí, a que no son de la universidad y entran a la universidad como si fueran de ahí. Ok. Digamos, falta de control de ingreso a las instalaciones. Bien, eso podría ser considerado también. Y esto vamos a ponerle un D2. ¿Alguien más? Yo creo que el cambio susceptible en los precios. Cambio susceptible a los precios. Ahora explíqueme un poquito más. Que a veces aumentan los precios de los alimentos en los platillos. Vale. Ya. Dentro de la cafetería, por ejemplo. Sí, Ya entendí. Solamente que en este caso estaremos hablando de que esto ya no lo controla la propia organización, ya no lo controla la universidad, sino específicamente los encargados de la cafetería, que hasta donde tengo entendido son externos. Y en este caso, pues bueno, no lo podremos plantear. Entonces, así como vamos comentando estos factores, como lo es el ingreso de las instalaciones, como en algunos casos podría ser la ubicación y demás, que de hecho, a pesar de que ya no lo podemos controlar tanto, como nos decía hace rato Daniela, el tema de la ubicación, sí podría ser agregado como debilidad, ya que sí representa un tema que quizá muchas personas quisieran estar acá, pero por tema de las distancias prefieren irse a alguna otra que les quede más cerca. Podría ser. Entonces, no podemos usar mucho, es verdad, pero sí podríamos agregarlo como debilidad porque en todo caso sería algo interno. El tema, como les decía, de los alimentos de la cafetería, pues ya es un factor externo, es un tema que no podemos controlar tanto. Pero justo combinándolo con ese tema de la ubicación, sí podríamos añadir algo al respecto, como el hecho de que debido a la ubicación no existe variedad de fuentes de alimento para los alumnos y trabajadores. Y entonces, si ustedes quieren comer en su hora de receso o algo así, tienen que ir forzosamente a alguna de las cafeterías que están en la universidad. Que a ustedes, de hecho, en este último año les ha tocado un poquito mejor, porque pues hay más opciones. Antes solamente estaba la cafetería del edificio y ya. Y no sé qué tanto la conozcan, pero antes la calidad de esos alimentos y los precios y demás estaba bastante mala. Al menos eso me han comentado varios de sus compañeros de generaciones pasadas. Ahorita me parece que tiene un par de años que cambiaron la administración de esa cafetería, entonces hasta donde he escuchado está mucho mejor que hace 5 o 6 años. Pero bueno, entonces sí podríamos agregar el tema de la ubicación y lo podríamos combinar con este otro tema que es más externo. Sí se podría. De hecho, vamos a ponerlo. Ubicación que impide moverse a otros lugares fácilmente. Y aquí dentro de este factor integramos diferentes elementos. Número 1, que la universidad está lejos. Número 2, que dentro de la universidad no podemos ir a comprar de comer barato o muy rico, ni tampoco tenemos muchas opciones para imprimir cosas o una papelería o algo similar, ni tampoco para descansar, ni tampoco diferentes opciones. ¿Ok? Entonces, así vamos construyendo también nuestras debilidades. Entonces, tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Y como les decía, tenemos que plantear también ponderaciones, calificaciones y calificaciones ponderadas, tal como lo hicimos dentro de nuestra MEFE. Pero en este caso va a ser ligeramente diferente. Vamos a llevar a cabo un poquito más corto aquí está. Bien. Entonces, en este ejemplo que estamos manejando, que es una combinación de factores, entonces obviamente no tiene un rigor
el ejemplo, pero sirve para darnos a entender cómo es que funciona la matriz. Primero, a ver, ¿en qué podríamos conjuntar todo esto? Sazón de los tacos, ubicación estratégica, atención grosera, oferta. Ok, vamos a enfocarnos específicamente a la universidad. Y vamos a cambiar estos otros factores que no pertenecen a ella. ¿Okay? ¿Quién me puede comentar otra debilidad de la universidad? El transporte, profe, El transporte. ¿En qué sentido? pues está el autobús, pero están bien caros los boletos. Podríamos decir que no cuenta Y con aparte porque transporte. los del turno de la noche ya no tienen ni que regresar si no compras el boleto del camión. Sí, es bastante complicado en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones también nos acaban los boletos o se cierran los turnos y demás. Correcto. Entonces, en este caso, ese tema en particular de los boletos y todo esto tiene que ver con una empresa aparte, una empresa privada, que en este caso es Transpaís. Eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar el hecho de que la universidad no cuenta con transporte propio y por eso existen soluciones a medias como esa. ¿Okay? Entonces, como debilidad vamos a dejar el hecho de que no cuenta con transporte propio. Vale, tenemos 3. Ahora vamos a hablar de fortalezas. ¿Qué fortalezas consideran que tiene la UPB? Las becas, profe, y aparte de que si no tienes beca, está barata el pago del cuatri. Ok, vamos a poner existencia de... ¿cómo le podemos llamar para combinarlo? Facilidades. No. Vamos a ponerlo directamente. Existencia de becas para los alumnos. Ok. ¿Otra fortaleza? Las instalaciones son muy buenas. Ok. Instalaciones en muy buen estado. No sé si alguno de ustedes ha estado en la UAT, por ejemplo, o ha tomado clases en la UAT, específicamente en los salones de comercio, por ejemplo, que es donde yo doy clases y donde estudié también. Pero sí está bastante viejo toda la infraestructura. Tanto los bancos, los salones, se escucha bastante feo, entonces todo está bastante mal comparándolo con la UPB al menos. Es mucho más sencillo dar clases en ese sentido en la UPB. Por poner un ejemplo, los aires acondicionados cuando se prenden acá en la Facultad de Comercio, si es que se prenden porque no siempre lo hacen, porque ojo, no son aires acondicionados de mini split como los tenemos en la UPB. Acá son aires antiguos, se me hace que se instalaron en los 80s, 90s. Entonces es bastante complicado y cuando se prenden, les digo, hace muchísimo ruido. Entonces cuando uno como maestro está hablando, está exponiendo el tema o está comentando la situación de la clase, hay ocasiones en las que los alumnos de enfrente escuchan excelente, pero los de hasta atrás no escuchan lo más mínimo. A pesar de que el maestro tenga una buena voz, a pesar de que el maestro se esfuerce y demás, es complicado. Una de mis estrategias, por ejemplo, cuando doy clases allá, es irme moviendo entre los bancos, pero da lo mismo, sí, porque cuando llego hasta atrás del salón, los de adelante ya no me escucharon. Si estoy en medio, los de los extremos ya no me escucharon, entonces es bastante complicado. Por ende, sí me parece una muy buena fortaleza el tema de las instalaciones. Y en todo tipo de instalaciones tecnológicas, infraestructura y demás. ¿Ok? ¿Alguien más me puede comentar alguna otra fortaleza de la UPB? Podría ser que es muy reconocido, que tiene un buen nivel. Tendríamos que ser más específicos, porque si ponemos, es muy reconocida por quien es muy reconocida.
tendremos que ser más específicos. Si planteamos tal vez de que ha ganado diversos reconocimientos por parte de alguna comunidad académica, allí sí podría ser. Pero no es como que tengamos certeza de este hecho. Entonces, conviene más el plantear aspectos que sean fáciles de identificar o de explicar en ese sentido. Entonces, este reconocimiento, si bien se está forjando y cada vez es más, no existe como que algo que lo compruebe. ¿Alguna otra que se les ocurra? Cuenta con personal capacitado, no sé, o sea, como con maestros con con doctorados y esa onda. Ok, podría ser. El personal, digamos, dentro del área docente, los profesores cuentan con un nivel, al menos un nivel académico elevado. Entonces, docentes con buena preparación académica al menos. Y lo vamos a plantear así, porque si bien no son todos los docentes, o no somos todos los docentes, quizá excelentes en lo que hacemos, porque sí existen o existimos, como quieran plantear algunos que tal vez no son tan buenos o no somos tan buenos, sí existirán otros que son súper excelentes o somos. Entonces, vamos a plantearlo de forma general y vamos a hablar de la buena preparación académica, tomando en consideración que al menos toda la plantilla de la IGE cuenta por lo menos con una maestría. Y de hecho muchos cuentan con doctorado y demás. Y dentro de las demás carreras igual, todos tienen por lo menos maestría y existe una buena cantidad con doctorados. Entonces, preparación académica al menos sí hay. Ya temas de experiencia laboral en su área y ese aspecto, eso ya es otro tema. ¿Podría considerarse como otra fortaleza? Sí. Pero en este caso nos quedamos con que los docentes tienen buena preparación académica. Ok. Entonces vamos a hacer el ejemplo ahora sí con el tema de la UPB en particular. Vamos a poner hasta acá arriba. UPB incluso. Primero, la ponderación. La ponderación es exactamente igual que como lo planteábamos dentro de la matriz MEFE. Hablamos de establecer con un valor más alto al factor más importante. Entonces, pónganme en el chat, por favor. Solamente pónganme el código de cuál consideran ustedes que es el factor más importante. Esto va para todos. Pónganme dentro del chat cuál consideran ustedes que es el factor más importante de todos, tanto las fortalezas como las debilidades. Solamente pónganme el código. Se los voy a dar unos 10 segundos para que me respondan, por favor. ¿Cuál creen que es el factor más importante de todos los que están aquí? La existencia de becas para los alumnos es importante, sí. Las instalaciones también es importante, los docentes también, el que no cuente con transporte propio, la falta de control de ingreso y la ubicación, todos son importantes, pero ¿cuál es el más importante? Vamos a ver F3, F1, F1, F3. Ok. Y por ahí tenemos un par de 3 también. Ok, al menos en lo que me comentan ustedes, y coincido en bastante grado, en que el factor más importante es el F3, los docentes con buena preparación académica. A diferencia de otras universidades que reciben prácticamente cualquiera, acá en la UPB sí el proceso es un poquito más riguroso en diferentes aspectos. Obviamente sí existen de todas formas algunos compañeros docentes que han entrado por otros motivos, digamos que entran de relevo a medio cuatrimestre, pero que posteriormente, cuando entra el nuevo cuatrimestre, ya les hacen la prueba completa como se debería hacer desde un inicio. En todo caso, siempre existe un proceso riguroso para poder aceptar a los docentes en los últimos años.
Y por ende, sí me parece también que sea un factor bastante importante. Entonces, recordemos, tenemos 100 puntos para repartir. ¿Cuánto le damos a este primer elemento? Quizá le daremos un punto 30 para empezar y después vemos si le acomodamos, si le ponemos más o si le ponemos menos. Ahí estamos, el punto 30. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos identificado el más importante, podemos ir acomodando los siguientes. Dentro de lo que me comentaban ustedes mismos en el chat, me planteaban otros, como lo es el D3 y el F1. Entonces vamos a plantear que esos otros dos son los siguientes importantes. F1 y D3. Vamos a ponerlo con un amarillo más bajito. Si acá le pusimos un 30%, nos queda un 70% para repartir. Entonces vamos a darle quizá un 20 a cada uno. 20. Tal vez vamos a darle un punto 21 nada más para diferenciar uno del otro. ¿Okay? Vamos a ver un poquito aquí el tema de los números. Ahí estamos. Entonces ya tenemos el factor más importante es el F3, después tenemos el F1 y después tenemos el D3. Ya utilizamos un 71% de nuestros puntos, nos queda solamente el 29%. De los siguientes tres que nos quedan, ¿cuál será el más relevante? O bueno, les planteo la pregunta de nuevo. Hay que responderme nuevamente mediante el chat. ¿Cuál es el menos importante de todos? ¿Cuál será el factor menos importante de todos los que están listados? Tenemos F2, D1 y D2. Instalaciones en muy buen estado es importante, pero ¿qué tanto en realidad? El no contar con transporte propio es importante, pero ¿qué tanto? Y la falta de control de ingreso a las instalaciones también es importante, pero ¿qué tanto? El menos importante, entonces, de acuerdo a la mayoría de ustedes, vamos a ver. Ok, prácticamente unánime. El D2 es el menos importante. Ok. De estos quizá, sí, probablemente yo también hubiera ido por eso. Entonces aquí vamos a plantearlo con un anaranjado para que se note. Bien, entonces el D2 va a ser el menos importante. Vamos a plantearle quizá un punto 10. No, tendría que ser menos, un punto 0.7. Punto 0.7. Ahí estamos. Y nos quedan 22 puntos para repartir entre el D1 y el F2. Aquí yo preferiría el F2 como el siguiente más importante, entonces ojo aquí. F2 tiene que ser más alto que D2. Entonces tiene que estar arriba de punto 0.7, pero debajo de punto 20. Vamos a ponerle en este caso quizá un punto 12. ¿Okay? Vamos a acomodar este número también para el tema de los decimales. Ahí estamos. Bien. Entonces, nos queda ya solamente un factor, que es el que no cuenta con transporte público. Vamos a darle un 0.10. Listo. Ya tenemos el 100% repartido. De estos, entonces, ya tenemos identificado claramente que el factor más importante es el que tiene el punto 30, que es que los docentes cuenten con buena preparación académica, y también tenemos identificado el menos importante, que es la falta de control de ingreso en las instalaciones. ¿Ok? Ya acabamos la ponderación y así es como se hace, así es como se puede realizar cada uno de los factores ponderados dentro de nuestra matriz MEFI. Después viene la parte interesante, que es la calificación. Y aquí funciona un poquito diferente que en la MEFE. En la MEFE, todos pueden tener 1, 2, 3 o 4. Pero acá no. Acá solamente las fortalezas pueden tener 3 o 4 y las debilidades solamente pueden tener 1 o 2. En este caso, si ponemos 1, sería debilidad.
Entonces, así como lo tenemos en esta pequeña tablita que les pongo para identificarlo mejor, sería como lo tendríamos que ir acomodando. Le ponemos 4 solamente a fortalezas. Aquí lo tenemos en ser en color verde, para que se entienda. Y debilidades solamente puede ser 1 o 2. Vamos a poner un morado para que se entienda que va con las debilidades. ¿Okay? Entonces, así es como lo tenemos que ir acomodando. ¿Por qué? Bastante sencillo la explicación. Si tuviéramos una fortaleza con una calificación de 1 o 2, entonces en realidad no es fortaleza. Si tuviéramos una debilidad con calificación 3 o 4, entonces no es debilidad. ¿Me explico? ¿Y cómo calificamos esto? Depende de qué tan bien esté utilizando la empresa ese factor o qué tan mal lo está haciendo. Entonces, vamos a ver. La existencia de becas para los alumnos, ¿qué calificación le pondríamos? ¿Un 3 o un 4? Lo está haciendo bastante bien la universidad en este caso con las becas, o tiene áreas por mejorar todavía en este aspecto. Obviamente, si le damos un 4, no quiere decir que sea perfectísimo, pero sí está bastante bien. Al menos, o bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Si lo comparamos con otras universidades. Entonces, así es como lo podremos acomodar. No sé qué opinan ustedes específicamente. A mí me parece que el programa de becas de la universidad es bastante aceptable. Yo pienso que como Rocío le pondría un 4. Las instalaciones en muy buen estado, como les comento, dentro de todas las universidades de nuestra ciudad, la UPB es de las que tiene de las mejores, sin lugar a dudas. Entonces, a pesar de que en muchas ocasiones ustedes se podrán quejar de muchos elementos, sí está bastante mejor que otros. Yo le pondría un 4 también. Y los docentes con buena preparación académica, allí sería debatible quizá para muchos el obtener una calificación de 4 significa que todos tienen un doctorado. Y en nuestro caso, pues no, existe por lo menos la mitad de la plantilla que solamente llegamos al punto de maestría, entonces vamos a ponerle un 3. ¿Okay? Así tendríamos entonces como fortaleza mayor F1 y F2 y como fortaleza menor el F3. ¿Ok? Pasamos después a las debilidades. Debilidades, les recuerdo, solamente puede tener calificación de 1 o de 2. No puede tener calificación ni de 3 ni de 4. Si le ponemos un número 1, significa que estamos muy mal, es decir, que es una debilidad mayor. Si le ponemos una calificación de 2, significa que no está tan mal. Es una debilidad menor. ¿Ok? Entonces, el hecho de que no cuente con transporte propio la universidad, ¿es una debilidad? Sí. Pero le pondríamos un 1 o un 2. En este caso, para este factor, vamos a considerar que si bien la universidad no tiene transporte propio, sí tiene un contrato con una empresa que brinda el servicio por un costo, digámoslo así, que raya en lo aceptable. Con las últimas actualizaciones de precios obviamente se incrementó muchísimo, pero digamos que es mejor que nada. Entonces no puede tener una calificación de 1, no es debilidad mayor, pero sí es debilidad. Entonces vamos a ponerle un 2. Segundo, el hecho de la falta de control de ingreso a las instalaciones. Sí, existe una falta de control, pero también la universidad está haciendo algo porque hay guardias que se supone que tendrían que estar controlando esto. Entonces, aquí podría ser un 1, podría ser un 2, dependiendo de qué tan afectados se piensen ustedes al respecto. Yo le pondría en este caso quizá un 2 también. Y por último, la ubicación que impide moverse a otros lugares fácilmente. Y aquí sí, aquí no hay para dónde hacerse. Es una debilidad mayor porque esto sí implica que las personas, los estudiantes y maestros no pueden moverse a comer a lugares, no pueden moverse a papelerías y demás. Cuestiones que incluso a muchos compañeros maestros, incluyéndome, nos ha afectado también. Así entonces concluimos nuestra evaluación. Tenemos al final una calificación de 2.76. ¿Qué significa esto? Tal como lo planteábamos en la MEFE,
acá es prácticamente un símil, es muy parecido en los resultados. Si obtuviéramos una calificación de 2.5, es un punto intermedio. Entonces la empresa está más o menos, no está tan bien ni está tan mal. Eso significa entonces que la empresa está aprovechando algunas ventajas, pero podría aprovecharlas todavía más. Pero también quiere decir que muchas de las debilidades con las que cuenta no las está atacando del todo. Por ende, entonces tendríamos que aplicar correctivos para que se solucione. ¿Ok? Entonces están micha y micha. Si estuviéramos cercanos a un 4, mientras más cercanos estemos, significa que la universidad, en este caso, está aprovechando mejor sus fortalezas y está contraatacando sus debilidades. Está excelente. Pero, si estamos más cercanos a un 1, eso quiere decir entonces que la empresa cuenta con muchísimas debilidades que tendrían que estar siendo corregidas y que tiene muy pocas fortalezas. ¿Ok? Entonces, así es como lo estaríamos manejando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? ¿Chicas? Muy bien. Hasta ahorita no, profe. Perfecto. Entonces, sí les encargo, porfa, que si ya cuentan con algún avance, me lo manden ya sea por WhatsApp o por correo y trataré de darles retroalimentación lo antes posible. Pero sí les pido, porfa, dentro del nombre del archivo me pongan cuál es el nombre de la empresa con la que estoy trabajando para que sea más fácil el irlos acomodando dentro de mis archivos, ¿sí? Obviamente les doy retroalimentación o se lo regreso, dependiendo de quién me lo envió primero. Entonces, en este caso, le voy a entregar retroalimentación primero a, vamos a ver, ¿a quién me llegó primero? Vamos a ver, primero fue el de Frappri y después Panadería América. Después de ellos, pues bueno, los que me vayan llegando son los que estaré revisando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias también por sus participaciones. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.